Pero no, bueno, primero hay que decir varias cosas. Primero, buenas tardes a todos los que están presentes, a todos los que nos están viendo después en un futuro próximo a través de una red social o a través de la señal electrónica de Tatuí. El Comando Creativo quiere y me hace vocero para llevarles a los compañeros y compañeras de Tatuí una felicitación muy sincera y coño, todo nuestro respaldo de verdad y todo nuestro amor, porque la chamba que ustedes han hecho es bárbara. Y en eso, coño, los queremos mucho. Entonces, un aplauso para Tatuí. Y Tatuí ha hecho una segunda cosa que a mí me parece sumamente importante, que es que Tatuí ha tenido la capacidad de cambiar un caucho con el carro en movimiento. Nosotros nos estamos pensando, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, no? O sea, nos estamos pensando la comunicación, que si lo estamos haciendo desde el lugar de comunicadores, es pensarnos lo que hacemos, pero no dejando de hacerlo, sino en el hacer mismo. Es decir, que estamos cambiando el caucho del carro porque nos hemos dado cuenta que nuestras estrategias de comunicación están espichadas. Es decir, que no tienen la fuerza suficiente para entrarle a trancazo al monstruo imperial, cultural, ideológico, económico, sistémico, civilizatorio, moderno, con el que nos estamos enfrentando. Y tenemos que repensarnos, pues por supuesto, nuestras estrategias. El Comando Creativo, nosotros somos un grupo bastante unido por el pesimismo. Y nos hemos dado cuenta que nuestras estrategias también, bueno, fueron unas estrategias que se nos espicharon, pues. Nosotros en una época hacíamos toneladas de grafitis, toneladas de esténciles, toneladas de espacios de formación en comunidades y barrios. Pero el cartón se nos puso carísimo, una hojilla de Exacto vale casi 50.000 bolos. ¿Qué es saboteo, chamo? Una hojilla de Exacto vale casi 50.000 bolos, un cartón de 3 en kilo es sumamente caro y no quiero, ya ni siquiera quiero pensar en el precio de un spray. Es decir, que el ejercicio más callejero de la comunicación de calle, de frentear en el barrio con la gente, haciendo un mural y donde todos nosotros nos pensamos juntos cómo es que ese mural puede relatarnos algo de nuestra lucha cotidiana y de nuestra forma de estar, inclusive de nuestra memoria, para consolidar una identidad, pues se volvió un lujo. Entonces nuestra guerrilla comunicacional, como la habíamos planteado, se hizo lujo. A Tatuí les pasó lo mismo. A Tatuí les pasó lo mismo. Se les despichó el transmisor y sencillamente no poseen dólares. No poseen forma de establecer una comunicación con la antena. Entonces ya no son una televisora. Son esta cosa maravillosa que ellos se han tenido que reinventar para llegarnos a nosotros con estos chaves radicales que yo considero que son lo que la comunicación de guerrilla debería ser. Que es, si bien no puede ser por lo menos una cosa que vaya a construir un imaginario simbólico de forma inmediata en el otro, por lo menos te plantea una duda. ¿Eso de verdad lo dijo Chávez? ¿De qué está hablando Chávez? ¿Cuál es la clase? ¿Qué clase soy yo? Chihuahua, ¿qué es eso de una clase? O sea, ¿cómo es la vaina? Y eso nos pone a nosotros, por lo menos, a dudar. Y Chávez tiene una característica muy importante que los técnicos de la comunicación de redes sociales llaman Chávez un influencer. Es un tipo que podía arrojar un mensaje y todo el mundo lo repetía, para bien o para mal. La gente confiaba porque Chávez tenía un factor muy importante que era credibilidad. Él hablaba desde un lugar que parecía sumamente sincero, sumamente sincero. Y esa situación de hablar desde la credibilidad hacía que lo que él dijera funcionara. Ahorita nosotros hemos perdido un poco como estructura del gobierno, revolución, proceso histórico. Hemos perdido la oportunidad de Chávez. Por eso ese rescate del Chávez radical, que no es todo el Chávez, es el Chávez que nosotros queremos contar. Es esos fragmentos de Chávez en donde Chávez se hacía más explosivo y que nosotros sentimos que es como el influencer Chávez, queremos que sea recordado. Entonces, en esa medida, es una herramienta sumamente poderosa. Y esa herramienta sumamente poderosa surge en el momento en que se les pichan los cauchos a Tatuí. Entonces, fíjense cómo ese momento de crisis replantea las estrategias del accionar. Yo quiero hablar un poco aquí
de radicalización, de producción, de transmedia, de cosas así muy chéveres, pero sobre todo voy a hablar de la guerrilla. ¿Cómo se hace una guerrilla? ¿Cómo se hace una guerrilla en cualquier condición? Esto lo puedo subir un poco porque siento que estoy jorobado. Yo soy naturalmente jorobado, pero siento que me estoy jorobando más. Entonces, fino. Ajá. ¿Cómo se hace una guerrilla? Bueno, lo primero que una guerrilla hace es que aprovecha el hecho de que la guerrilla conoce mejor el territorio que el enemigo, porque el enemigo es más grande, es más poderoso, pero no vive aquí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el territorio, ¿verdad? ¿Cuál es el territorio cuando nosotros pensamos en la guerrilla comunicacional? ¿Cuál es ese territorio? Bueno, evidentemente el territorio es la gente, el sentido de la gente, lo ideológico en la gente, la memoria en la gente, las relaciones que se producen a consecuencia de las formas de comunicación en la gente. Porque el cuento que echó Teruggi, aquí mi compañero Marco, habla de formas en que la comunicación se realiza de manera práctica, en acciones concretas y en maneras de relacionarse. Maneras de relacionarse que no son solamente como yo escuálido, valoro maravillosamente el hecho de que hayan unos muchachitos escuderos y yo los considero héroes, libertadores, la resistencia, los escuderos. Sino que además también hago relaciones sociales con el hecho de que el otro es negro, posiblemente ladrón, seguramente chavista, y quemarlo está muy bien. Está cool. O por lo menos plantea en esa cosa que nosotros llamamos la derecha progre, no, quemarlo no está bien, pero hay algún invento ahí en que yo puedo ideológicamente justificar, bueno, lo mismo que se justificaba en Alemania, ¿no? La sociedad estaba corrompida, la sociedad era inviable, la sociedad era imposible, estaba, como diría un tipo ahí que se llama Lacan, tachada, el sujeto barrado, y ese sujeto barrado que era la sociedad, que era una sociedad imposible, para no ver su propia contradicción, ¿qué hacía? Señalaba a un otro, a un cualquiera, que en un primer momento no eran los judíos, primero eran los librepensadores, los comunistas, y después finalmente terminaron siendo los judíos en Alemania. Aquí, bueno, es esa cosa, el negro, que se nos puede alzar, la señora de servicio, que puede ser una espía para las fuerzas chavistas, el tipo ese que trae el periódico aquí a la casa, que podría ser perfectamente un colectivo, que además es una cosa muy curiosa eso de los colectivos, pero volviendo al asunto de los territorios, nosotros tenemos que conocer ese territorio. Y la broma es que no lo conocemos. Porque ese territorio lo conoce impresionantemente mejor el enemigo. Y lo conoce mejor el enemigo porque ha desarrollado tecnologías para conocerlo. Y nosotros lo que tenemos es una aproximación romántica al territorio. Una aproximación romántica al territorio que se basa en la idea de que porque nosotros estamos haciendo una revolución, nosotros estamos del lado bueno de la historia y que todos los buenos de la historia tienen que ser acompañados por los muchachos buenos de la historia, que son evidente el pueblo, los campesinos, los obreros, los indígenas, las mujeres oprimidas, un etcétera. Pero no es cierto. Ahí transversalizado a todo esto, hay un aparato que tiene en este territorio 500 años de ideologización. Y nosotros estamos constituidos ideológicamente. Es decir, nosotros no somos una gente con una conciencia clara y unos lentes borrosos. Nosotros somos una gente con una mente borrosa, con una mente que desea profundamente una Coca-Cola, con una mente que desea profundamente llegar a su casa y tener una nevera llena de cosas, y tener, empezando por ahí, una nevera fría, sin preguntarnos, ¿cómo llegó esta nevera aquí? ¿Cómo llegó esta electricidad aquí? ¿Cuál es el costo social, el costo ecológico, el costo humano de que yo, del trabajo, aquello que está oculto, de esta mercancía que yo disfruto tan cómodamente cuando abro una Pepsi Cola? No queremos ser esa persona que se esté preguntando y cuestionando constantemente sobre la ropa que tenemos puesta, sobre el micrófono que estamos usando, sobre la tecnología que tenemos, sobre el lenguaje que tenemos, sobre los modos de relación con el otro, con la otra. No queremos ser esa persona, pero eso quiere decir que nuestra mente es la que está nublada. Y ahí el otro nos conoce mejor, porque el otro ha estado por mucho tiempo construyendo tecnologías sociales, construyendo aparatos de dominación que son verdaderas máquinas de pensamiento, pensando, estudiando, midiendo a la sociedad y al individuo latinoamericano y venezolano en particular
con fondos y recursos reales. Aquí los primeros que entraron, los primeros que fundaron además nuestras propias escuelas de sociología, nuestras propias escuelas de antropología, fueron gente pagada por la Fundación Rockefeller, que nadie puede creer que la Fundación Rockefeller tenga alguna buena intención para con Latinoamérica. Salvar a los indígenas, preocuparse por el asunto campesino, velar por la cuestión de la tierra. Eso no puede ser el interés de esos tipos. O sea, y quien lo crea, puño, me perdonan, pero la ingenuidad recha. Entonces nosotros no conocemos el territorio. La otra cosa es preguntarnos dónde atacamos al enemigo. O sea, es lo que hace una guerrilla. Entiende dónde el enemigo tiene debilidades, porque como tenemos fuerzas más chiquitas que el enemigo, nosotros tenemos que ser como una avispa, como una especie de aguijón. Toda la fuerza concentrada en un punto muy pequeño que le haga el máximo daño para derrotar al otro. Ajá, ¿dónde está esa debilidad en el enemigo? El enemigo las tiene, como todos los enemigos lo han tenido. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es esa debilidad? ¿Y cómo nosotros lo sabemos desde la comunicación? Ahí me pasa un asunto muy, muy grande, que hay compañeros y compañeras que hemos hecho producción audiovisual, producción gráfica, hemos escrito, hemos publicado, llenamos el universo de Twitter y no entendemos la cadena de valor que está implícito en todo eso que nosotros hacemos y que hace que el otro lado, cuando un producto es generado dentro de esa cadena de producción, que es la producción de sentidos, como del otro lado es más fácil valorar a Avengers y darle valor a Avengers que darle valor a por ejemplo, un Chávez radical, con todo lo bueno y sabroso que es un Chávez radical. ¿Por qué pasa eso? Yo de verdad no tengo la respuesta. Nosotros lo hemos pensado mucho. Tenemos muchas hipótesis. Una de ellas es que, bueno, por supuesto, en Tatuí están los muchachos aquí presentes. Esto es lo que es Tatuí. En Avengers, ustedes cuando terminan la película, hagan el ejercicio de cualquier película norteamericana y vean cuánta gente trabaja en esa película. Para no hablar, o sea, y pensarnos además marxistamente, ¿no? O sea, bueno, si el trabajo es lo que genera el valor, entonces, mientras más trabajadores, pues más valor se genera. Y si hacemos esa ecuación de una forma directa, así, irracional, y ¡pam! 1 más 1 son 2, hay que verle la cara a todo el valor que hay, o sea, a toda la producción de valor que se apropia la industria cultural en Avengers, solamente con que ustedes saben que hay 5 minutos de lista de gente pasando. Fulanito fue el director, fulanito fue el productor, fulanito fue no sé qué vaina, el primer camarógrafo, segundo camarógrafo, asistente de cámara, no sé qué. Toda esa retaíla, como una letanía, son 5 minutos y hagan el ejercicio. Cualquier megaproducción son 5 minutos. Eso quiere decir que ellos están invirtiendo una cantidad descomunal de recursos en la guerra y nosotros no estamos entendiendo esa cadena de valor. Nosotros todavía creemos que lo que importa de ahí es lo que nos están diciendo. Es decir, que nosotros nos quedamos con uno solo de los sistemas del valor, que es la acumulación de capital simbólico. Que no es que no sea importante, que es lo que nosotros podemos llamar, si estuviéramos viéndolo como un aparato sistémico, el sistema de contenido, que es donde está la narración, la historia, esta épica que se construye de los escuálidos y tal, esos muchachos libertadores. Esa épica es el sistema de contenido, es uno de los muchos sistemas que están incluidos dentro de esa cadena de valor. Pero nosotros tenemos que profundizar en esa cadena de valor para ver dónde de verdad tiene las fallas, si es que las tiene, que bueno, las debe de tener, y poder parar en algún punto esa cadena, con acciones comunicacionales concretas. Esto nos lleva a una cosa de la cadena de valor, evidentemente pasamos al hecho de cómo se sostiene una lucha. El comando creativo está en crisis. Nosotros ahorita tratamos, por un asunto ético, de no trabajar directamente con algunos componentes del Estado. Nosotros queremos ir a lo que el comando creativo siempre fue, un promotor de la potencia comunal en Venezuela. Para eso el comando creativo fue creado, desde lo comunicacional. Pero no tenemos forma de sostener nuestra vida material, cotidiana, concreta. Comemos todos los días. Podemos no comprar una computadora más nunca y el comando creativo dedicarse, no sé, a utilizar los dedos para borrar sucio de las paredes y con eso utilizar comunicación, y que sería una cosa bien interesante. Pero igual comemos. No podemos parar de hacer eso, tenemos que mantenernos vivos. Y comer se ha vuelto un asunto de cómo mantenemos esa
coexistencia de ese colectivo si nosotros se nos hace difícil el acceso a mantener los recursos con vida de los colectivos. Tatuí tiene el mismo problema. Tatuí se tiene que pensar estrategias de sostenimiento de la lucha. Y ese es el asunto, cómo materialmente sostenemos la lucha. Para eso tampoco tengo respuesta. Fíjense que lo que yo traigo aquí son más dudas que cuestiones. Por eso es que el Comando Creativo es un equipo de pesimistas. Pero son cosas que tenemos que pensarnos. Y tenemos que pensárnoslas sobre la marcha, porque lo que no podemos hacer es hacer lo que Chávez dijo que no iba a hacer. Es decir, rendirnos. Eso no podemos hacernos. Rendirnos es la muerte. Rendirnos es retroceder 50 años la posibilidad que tenemos en puerta. Porque tenemos una posibilidad en puerta. En eso sí estoy convencido. Y este auditorio en parte es la prueba de que tenemos esa posibilidad en puerta. Aquí yo veo generaciones de lucha. Y ustedes también, voltéense, mírense los unos a los otros, vean, generaciones de lucha. Aquí hay gente desde los 2 años hasta los 75 años. 80, dicen por ahí. Yo creo que estás tratando de rayar a alguien, pero no voy a decir a quién. Tampoco es así. Pero hay generaciones de lucha que tenemos que acumular en un aprendizaje de lucha. Y eso pasa a otra pregunta. Bueno, ¿y quién lucha? ¿Cómo hacemos una guerrilla comunicacional si no hay nadie luchando? Las guerrillas comunicacionales y el ejercicio de la comunicación para la transformación, y en esto voy a ser sumamente breve porque el tiempo aquí es como el tiempo de la televisión, y espero no aburrirlos, pero las luchas de la guerrilla comunicacional tienen que ver con las luchas concretas de sujetos históricos que están transformando su realidad. La lucha de la guerrilla comunicacional no es un gran enunciador como que se pare aquí un tipo así arrechísimo del cine, un Tarkovsky, a hablar de lo maravilloso que es su propuesta artística y lo revolucionario que es su visión de esculpir en el tiempo. Todo bien con Tarkovsky, pero eso no es una guerrilla comunicacional. Una guerrilla comunicacional es yo iba a decir un instrumento, pero gracias a un nuevo amigo que tengo voy a decir una herramienta. Es una herramienta para la conquista del poder. No es otra cosa. Y en esos términos nosotros tenemos que pensar con quién estamos luchando. El Comando Creativo escogió luchar con los trabajadores. Porque bueno, nosotros somos así de la épica soviética y nos gusta aquella cosa roja y la gran hoja y el martillo y la amamos profundamente y la tenemos pintada en el fondo del taller donde nosotros trabajamos. Así, grandísimo pero de morado, para que la vaina sea así pop. Pero esa es nuestra épica, ¿no? Nosotros queremos hablar desde el lugar de los excluidos de la historia. Nosotros queremos hablar desde ese lugar y queremos acompañar esas luchas. Y hemos tratado en la medida de lo posible de acompañar esas luchas. Tatuí se ha construido también un proyecto de luchas territoriales, de las luchas concretas, de las luchas en la comuna. Y yo creo que Teruggi es también un comunicador que ha hecho esa misma apuesta. Pero no es porque que somos nosotros, es porque esa lucha es nuestra, porque nosotros orgánicamente somos eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a disolver esas distancias de la pregunta, ¿no? Había un movimiento fíjense ustedes, de mujeres en Alemania que se llamaban las Rotesora, que eran parte de un grupo de acciones, voy a decirlos, de guerrilla militar en el lado de la Alemania federal, es decir, la Alemania occidental, la buena. En ese lado, esas muchachas pusieron bombas sobre centros comerciales, hicieron un montón de actividades y nunca fueron presas ninguna porque nadie sabía quiénes eran, porque ellas no profesionalizaron la lucha. Fíjense ustedes. Y tenían unas tesis marxistas buenísimas sobre la no profesionalización de la lucha armada. O sea, no tiene que poner un freno de mano cuando uno dice una cosa como ¿cómo es que una persona que hace una lucha armada no es profesional? Entonces eso mismo es lo que nosotros decimos aquí. No tenemos que ser profesionales de la comunicación para ser efectivos en la comunicación. Tenemos que estar con la gente que lucha y ser de la gente que lucha y dotar de esas herramientas a la gente que lucha. Me faltaron muchísimas cosas por decir. Quiero de verdad, darles las gracias, muchachos. Invitarlos a que todas y todos recuerden una premisa sumamente importante. La comunicación no es
esa cosa que nosotros tenemos como mediación de la comunicación. No son los sistemas tecnológicos que median eso que pasa entre dos personas o entre una persona y una multitud o entre una multitud y otra multitud. Esas vainas son mediadores. La comunicación es esto que estamos haciendo. Yo les veo las caras a toditos, gracias a Dios hay suficiente luz y nadie se le ocurrió apagar la luz en esta broma. Y yo siento que estoy hablando con todos y cada uno de ustedes. Y esa es la comunicación. Finalmente, la verdadera guerrilla de la comunicación que podemos plantear en este momento es ir a la base. Hablar de tú a tú en todos los espacios que tengamos a la disposición. Y hablar significa eso, dialogar. Gracias.